Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión del Cine Club. El día de hoy vamos a presentar una película muy divertida, espero que se diviertan mucho. Se llama 5 días sin hora. Y esta vez vamos a tener la presencia de dos alumnos destacados de esta facultad que están a punto de recibirse y de ser distinguidos abogados, ambos dos. Uno de ellos, el licenciado Óscar Torres Rodríguez, ha sido un alumno mío desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos mejor, pero siempre entusiasta y que además ha donado a nuestra biblioteca jurídica muchas películas, que siempre le estaré agradecida porque es un alumno entusiasta y además le gusta esta cuestión de vincular el cine con el derecho, que es lo que estamos haciendo ahora, y experimentando y haciendo después nuestros cinedebates. Los invito entonces a que veamos esto. Ahorita le vamos a dar uso de la palabra a Óscar, bueno, y el otro gran próximo abogado que tenemos aquí presente es el licenciado Arnulfo Mateos Durán. Él también le gusta el cine, ¿verdad? Es ya casi abogado y también va a tener algunas reflexiones interesantes que darnos al final para que podamos discutir. Le voy a dar el uso de la palabra a Óscar para que Óscar nos diga cuál es la razón por la que escogieron esta película en particular y cuál es el chiste y de qué se va a tratar todo esto. ¿Bien? Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Queremos agradecer a la doctora Karina Gómez Frode por haber confiado en nosotros y también habernos invitado a esta sesión del segundo ciclo de Cinedebate Jurídico. El día de hoy presentaremos una película, como ya se ha dicho, intitulada 5 días sin hora, bajo la dirección de Mariana Chinillo. Siguiendo las enseñanzas de la doctora Karina Gómez Frode, nosotros utilizaríamos esta película para la enseñanza de la materia de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, específicamente para abordar el tema de libertad religiosa. Nosotros también, al igual que la doctora, nos adherimos a la propuesta o a la tesis de utilizar la cinematografía como una herramienta para la enseñanza del derecho. Y al respecto queremos señalar los siguientes puntos. En primer lugar, si bien la cinematografía puede ser utilizada para la enseñanza del derecho desde un aspecto teórico, es decir, mostrar conceptos, el proceso penal, el proceso civil, las pruebas, cómo se presentan, nosotros también pensamos que puede utilizarse desde un aspecto práctico, es decir, como se verá en esta sesión, tomamos la película de 5 días sin hora como una exposición de hechos para posteriormente armar un debate y también llegar a la solución de los hechos que se plantean en esta película. En segundo lugar, también consideramos este filme en particular como un caso difícil, aquella terminología que utilizaba Dworkin, ¿no? Y un caso difícil en el cual se utilizan todas las herramientas intelectuales e interpretativas para su resolución. También la consideramos como una muestra de la aparición de ciertas anomalías en un sistema jurídico, las cuales no pueden ser superadas o resueltas con la ayuda del pensamiento clásico. Por ejemplo, como veremos en esta película, el principio liberal clásico, un principio ya muy viejo de no interferencia del Estado en los asuntos religiosos, no es suficiente para garantizar la libertad religiosa de los individuos. Antes de pasar la palabra a Arnulfo, me gustaría también darles las gracias a ustedes por estar con nosotros aquí y ahora. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la doctora Karina Gómez Frode la oportunidad que me acaba de dar para poder participar y también quiero agradecer su asistencia en este evento y espero que sigan colaborando y apoyando a este proyecto. Bueno, como ya bien dijo mi compañero Óscar, la libertad religiosa nació como una libertad clásica, es decir, aquellas libertades que realmente se consideran que era una omisión por parte del Estado de neutralidad respecto a su ejercicio. Pero en este caso, lo que hemos mostrado a través de esta película es como muchas veces esa neutralidad no es posible, porque si el Estado permanece de una manera neutral ante ciertas actividades o decisiones, por lo general puede esto tener como consecuencia la violación de derechos fundamentales. Y este nuevo discurso de los derechos fundamentales es realmente la herramienta que vamos a utilizar en este caso
y lo que nos va a dar la solución. Por lo que a través de filme queremos mostrarles a ustedes, jóvenes abogados o jueces, que vamos a mostrarles qué situación o qué casos podrán ustedes en la vida o en un futuro llevar o tomar o decidir. Entonces, en este caso, queremos ver qué puntos de vista nos pueden dar a través de los hechos que van a venir en la película. Y antes de eso, necesitaremos darles un buen marco teórico para que comprendan cuál es el papel de la libertad religiosa actualmente. Como ya bien dije, es una libertad pública clásica. Sin embargo, a través del nuevo discurso de los derechos fundamentales, toma un nuevo rol que después de la película podremos comentar y explicárselos mejor. Tenemos que decir algo acerca de si vamos a pasar la película completa o, ¿verdad? Sí, ya para que disfruten la función, un momentito nada más. Olvidaba ese detalle que de hecho lo olvidé escribir aquí en el programa. Se pasará la película y posteriormente en una parte se da la pausa antes de presentar el final. Porque al final, bueno, ya lo debatiremos, ya veremos cuál es la solución que se le da a este caso dentro de la película. Sin embargo, nos gustaría que reflexionáramos antes de llegar al final cuál sería la solución que ustedes propondrían o si están de acuerdo o no con nuestras ideas también. Bueno, pues que disfruten la película 5 días sin hora. Bueno, como acaban de ver, como había comentado en un principio, vamos a tomar este filme como si fuera un caso real. Entonces, ya en este momento ustedes tienen todos los elementos para poder decir, bueno, este es el caso. Pero bueno, antes de preguntarles a ustedes qué solución podrían darle a este caso, quiero primero darles, tenemos que dar primero unos ejes metodológicos respecto a la libertad religiosa. La libertad religiosa es una de las, como ya había dicho en un principio, es una de las libertades civiles clásicas. Pero la razón por qué representa un elemento esencial del Estado yace en la religión. La religión consiste en un conjunto de creencias que siguen un cierto mínimo de formalidades, las cuales permitan a las personas tener una relación entre Dios y Dios mismo y su vida, ya sea la consideración de que existe un Dios o no. Toda la libertad religiosa, la religión consiste simplemente en esta unión, no en esta creencia metafísica o no metafísica. Entonces, en este caso, la libertad religiosa fue reconocida por el Estado debido al papel que ha tenido siempre la Iglesia respecto a él. Como en un principio, las primeras comunidades de los humanos la relación entre gobierno y iglesia era muy estrecha, porque la religión representaba un medio para legitimar la función del Estado. Más adelante, con el nacimiento del Estado moderno, existió esa separación. El Estado moderno no solamente se caracteriza por la concentración del poder, sino también se caracteriza por la separación entre Estado e Iglesia. Por ello mismo, el Estado tomó el papel de proteger y de garantizar la religión. Por ello mismo, no es raro saber que en las primeras libertades públicas, entre ellas se encuentra el derecho a la libertad religiosa o libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento corresponde a la libertad de las personas de considerar aquellos vínculos respecto a su vida, ya sea ante una fuerza metafísica o no, y a través de esas consideraciones seguir rituales o llevar a cabo su plan de vida. El derecho a la libertad religiosa está comprendido por dos potestades. Una potestad se refiere a la libertad de pensamiento o libertad de conciencia, que es una parte, que es una especie de género de libertad de pensamiento. Libertad de conciencia consiste en la posibilidad de cualquier persona de tener en su interior cualquier cualquier creencia relativa a una fuerza metafísica que determine su vida. La segunda potestad consiste en la libertad de culto. La libertad de culto se refiere a los rituales o actividades de las cuales se ejerce esa idea interna que se tiene, que es la libertad de pensamiento. Esta libertad de pensamiento no solamente representa una neutralidad para el Estado, porque es absoluta. Es decir, como una libertad clásica, esta libertad se caracterizaba por un no actuar por parte del Estado. El Estado no podía meterse en la vida interior de las personas, por lo mismo tenían que garantizar eso a través de la no coacción. Sin embargo, como ya había dicho en un principio, los derechos fundamentales marcan otro rumbo. Es decir, los derechos fundamentales, a diferencia de los derechos subjetivos,
se caracterizan por no solamente una obligación de no hacer, sino también una obligación de participar, una obligación positiva por parte del Estado. El Estado está obligado en cierto grado a garantizar los derechos. En este caso, Nora ella siguió una religión, su libertad de pensamiento radicaba en ella quería ser judía, ella seguía los patrones de los judíos, incluso su libertad de culto era fungir como ir a la sinagoga, festejar las fiestas, en este caso del Plexa. En este caso, su libertad de culto representaba esa acción, y su libertad de pensamiento representaba el creer que estaba siguiendo un camino para alcanzar ya sea a Dios o alcanzar un mejor estado. En este caso, esa es su libertad religiosa. Como podemos observar, hay una relación a su libertad religiosa, porque incluso aunque ella esté muerta, parte de ser enterrada según los rituales judíos representa parte del derecho fundamental de libertad religiosa, porque también no solamente es lo que uno crea, sino formar parte de esa comunidad a través de seguir los ritos. Como ya había dicho, la libertad religiosa comprende estos dos puntos. Primero, el carácter inmanente o interno de la persona, y segundo, el carácter ya la materialización del mismo, que sería el rito. Respecto a esto, podemos señalar que este derecho puede ser también ejercido de manera individual o colectiva. En este caso, Oscar nos explicará la diferencia. Sí, la libertad religiosa, como ya había dicho Arnulfo, se puede desprender en dos partes. Si le damos lectura al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos ver que existe una libertad de culto y una libertad religiosa. Y los titulares en este caso son ya sea el individuo, es decir, todos y cada uno tenemos la libertad de escoger nuestras creencias, de adoptar o no adoptar también un sistema de pensamiento, ya sea religioso, de conciencia, por un lado, y por el otro también tenemos la misma religión, la comunidad religiosa, la asociación religiosa, que tiene también el ejercicio de esta libertad, ¿no? Quisiera que retomáramos, o quisiera que se sostuviera esta idea, que la retomáramos en el siguiente punto, que es tratar de profundizar un poco en lo que decía Arnulfo, entre la diferencia entre la libertad de culto y la libertad religiosa. Para esta distinción vamos a utilizar otra distinción entre lo que es el fuero interno y el fuero externo. El fuero interno es aquellas creencias que, como ya decía Arnulfo, la libertad de adoptar cualquier creencia, ¿no? Esto implica que el Estado no te debe de obligar a que adoptes una cierta religión o no la adoptes, por ejemplo, ¿no? Y este fuero externo, que podemos decir que es la libertad de culto, es la manifestación, en pocas palabras, de este fuero interno. Es decir, llevar a cabo ritos, costumbres, prácticas, enseñanzas de la religión, en este caso judía, y por qué no decirlo, también es válido que sea uno encerrado conforme a las prácticas religiosas de las que uno pertenece, ¿no? Estas dos cosas, los titulares y la